Todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros, si lo tenéis a bien. Y así como, si os parece correcto lo que digo, pues le deis al me gusta, no, repito, no por fortalecer mi ego, sino simplemente porque de esta forma circula más. Y por lo tanto es una forma de que las opiniones lleguen a más personas. Bien, la cuestión es en estos momentos muy clara para mí. Si Margarita Sáenz de Robles, ministra de Defensa del Rey, representante in pectore de la Casa Real Española en el gobierno de España, junto con Sánchez, pero en este caso con una conexión más directa, y más de derecha todavía, que ya es decir, si Margarita Sáenz de Robles quiere la guerra y quiere prepararnos para la guerra, yo le invito a que se vaya de mercenaria ella a Ucrania y que se meta en la legión extranjera de Zelensky. Ella y la ministra de Asuntos Exteriores verde de Alemania, y Scholz y Macron, que se vayan allí. Porque el resto de los pueblos, de las trabajadoras y trabajadores de la clase trabajadora y las clases populares de Europa, queremos paz. Es curioso que los mismos que están apoyando a Ucrania son los mismos que están haciendo más fuerza para que los sionistas sigan ejecutando consciente y machaconamente su limpieza étnica en Gaza y en Cisjordania, acabando de aniquilar toda aquella población palestina que no lograron expulsar en años anteriores a partir de la Nakba, a partir de 1948. En el Parlamento español se han aprobado ya dos mociones, no una, dos, exigiendo el embargo de armas a Israel. Y por otro lado nos enteramos que Asuntos Exteriores sigue haciendo la vista gorda y que la delegada del rey en el gobierno, Margarita Sáenz de Robles, se pasa por el arco del triunfo las propuestas del Parlamento y sigue con el negocio de las armas con el Estado de Israel, con el que tendríamos que tener embargada cualquier ayuda. Mirar, mientras la Unión Europea está diciendo que no a las justas demandas de agricultoras y agricultores de toda Europa, de toda Europa vinculada a la Unión Europea, protestas que tienen su origen en la importación de trigo y de otros productos agrarios ucranianos más baratos para favorecer a Ucrania y hundir las producciones agrarias de los agricultores y agricultoras de la Unión Europea. Mientras eso está ocurriendo, la Unión Europea está decidida a enviar más de 55.000 millones de euros a Ucrania para la guerra. Está sosteniendo el Estado, está sosteniendo, mientras a nosotros nos niegan que tengamos más médicos, que tengamos más maestros, se está privatizando la educación, la enseñanza pública, ponen en peligro nuestras pensiones porque dicen que no hay bastante dinero. Sí hay todo el dinero del mundo para la guerra de Ucrania. Claro que ocurre que si Estados Unidos no pone su parte, como está ocurriendo ahora por las presiones de los republicanos y los trumpistas en el Congreso, curiosamente, pues resulta que de Strangis a nosotros se nos está robando para mantener el estado de guerra en Ucrania. Una vez más, alguien me puede decir solución. La solución son unas negociaciones de paz. La solución son unas negociaciones de paz. Y que se nos informe verazmente de qué hay, de cuáles realmente las zonas rusas o no zonas rusas en Ucrania, qué es lo que está pasando, qué ocurrió ahí en el 2014, cómo todo esto ha sido, y que por cierto le sirve de excusa a Putin para invadir a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener una información correcta y veraz.
De la misma forma que necesitamos una información correcta y veraz del porqué de la resistencia palestina, del porqué de lo que pasó en octubre. Porque el Estado de Israel no tiene derecho a la defensa ni tiene derecho a aniquilar a un pueblo colonizado por él mismo, con el consentimiento y con el apoyo de Europa. Y ahora Netanyahu, cuando ellos hacen pequeños gestos diciendo no, la paz, alto el fuego, no sé qué, Netanyahu se ríe de ellos y dice que no, que él tiene que continuar su trabajo. Claro que sí, si es que la sociedad israelita quiere acabar con el trabajo, y acabar con el trabajo es aniquilar y asesinar y expulsar a todas y todos los palestinos. Vamos a hablar con claridad. Es eso, no es otra cosa. Hay ya colectivos militares en Europa, pero en el caso español, claro, incluso hay artículos firmados por algún general en activo diciendo que la única solución para la defensa de Europa es la paz, es garantizar una paz justa. Mirad, yo lo he dicho ya en algunas ocasiones, es un terreno en el que no me he querido meter, pero no tendré más remedio que hacerlo. Los ejércitos europeos no tienen nada que hacer ante una hipotética guerra con Rusia, primero porque sería nuclear y por lo tanto aquí no hay nada que hacer, pero incluso aunque no fuera nuclear, resulta que en todo el ejército británico, que no está en la Unión Europea, pero está en este tinglao de la guerra de Ucrania y tal, con Estados Unidos, la anglósfera, tal, presionando a la Unión Europea, hay menos artillería en todo el ejército británico que en una brigada del ejército ruso. Los tanques Challenger, los Leopard, que iban a acabar con el tema, los Abrams americanos, están siendo destruidos. Los rusos están haciendo una guerra muy lenta, cociendo a fuego lento al ejército ucraniano, que está poniendo miles de personas, que está haciendo que se pierda la vida de miles de personas de Ucrania, en beneficio de los intereses de los Estados Unidos y en beneficio de los intereses no de Ucrania, sino de los ricos de Europa Occidental y de los ricos del mundo, que son a su vez los propietarios en estos momentos de las tierras de Ucrania, que producen el grano barato que hunde y arruina a los agricultores españoles. Por lo tanto, no queremos guerra, pero esto hay que decirlo ya de una vez. Hay que tener el valor de decir que no queremos guerra. Y hay que acabar también con la tremenda traición de las izquierdas woke que están en estos momentos poniéndose en plan belicista. Margarita Sáenz de Robles ni es socialista ni sabe lo que es eso. Es monárquica de derechas. Punto pelota. La verde alemana, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania o el canciller Helmut Scholz no tiene nada de socialdemócrata ni ella tiene nada de verde. Porque si de verdad tuvieran algo de izquierdas estarían contra la guerra. ¿Y cuál es el problema? De que si las izquierdas, lo que la gente considera las izquierdas, están en favor de la guerra, lo que están favoreciendo y abriendo la puerta es a la extrema derecha, al fascismo. Y los que están abriendo la puerta al fascismo, a Trump en Estados Unidos, es Biden y el Partido Demócrata, que le está abriendo la puerta, y a las extremas derechas en Europa les está abriendo la puerta aquellos personajes que dicen ser de izquierdas, que dicen ser ecologistas, y están con la guerra, y están a favor de lo que dice y dictan los Estados Unidos, la anglósfera, los capitalistas, Davos, el Club Bilderberg, Soros y la gente que verdaderamente manda en el mundo y que está destrozando literalmente la capacidad de una fuerza crítica, resistente y por la paz. Y frente a eso hay que rebelarse. Y yo llamo a la rebelión, pero llamo a la rebelión por la paz, llamo a la rebelión por la igualdad, llamo a la rebelión por la justicia, llamo a la rebelión porque realmente se suprima la política agraria común, se suprima todas estas nefastas políticas que está aplicando la Unión Europea y la propia Unión Europea, que es injusta y única y exclusivamente se dedica a defender los intereses de los ricos, y ahora la guerra.
son un peón imprescindible para el imperialismo. Para el imperialismo de la anglósfera, para el imperialismo de Estados Unidos, para el imperialismo británico. Y hemos de enfrentarnos a ellos. Y los sionistas en Israel no son sino su portaaviones para doblegar y asustar a los pueblos árabes. Lo que pasa es que algunos pueblos árabes están dando la cara, como está ocurriendo en el Líbano con Hezbollah, como está ocurriendo con Yemen, que está dándoles una lección de fortaleza y de dignidad a las potencias imperialistas. Y esta es la situación que hay. Y esto solo se puede resolver luchando por la paz y exigiendo la paz. Paz en Palestina, alto el fuego ya, embargo de armas, paz en Ucrania, negociaciones con Rusia, paz en Ucrania, alto a la guerra. Y si Margarita y Macron quieren guerra, que se vayan ellos, cojan su petate y cojan su fusil y se vayan ellos a pegar tiros, pero no nos envíen a los demás al matadero, no nos envíen a los demás a la destrucción nuclear. Una postura socialista, la única posición socialista posible es estar por la paz y no preparar a los pueblos para la guerra, sino prepararnos todas y todos para luchar por la paz. Muchas gracias.